Brajot para el Elohim de los hebreos, para nuestro Creador. Para ustedes también, amados míos, en el nombre de Yeshua Mashiach, les hago llegar mis saludos y doy toda honra al Creador por permitirme reanudarme en las clases que estamos estudiando. En este momento voy a hacerte que el Creador me dé el Ruach HaKodesh para poder llegar a ustedes con este estudio que me corresponde en este día. Baruch atah Yahweh Elohim Melech haolam, asher bahar ba'agni kol amin, benotan lanu et toratot todar rabaleja, Shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda la honra por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah. Te doy toda honra por darnos revelación, por cada instrucción que nos das cada día. Te honro, Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach, mi Redentor. Pido que me des el Ruach HaKodesh para que me haga recordar las instrucciones que tú me das día a día, Padre poderoso. Yahweh, te honro con todo mi corazón. Aleluya, por los siglos de los siglos. Aleluya. Bien, amados míos, tomen lápiz y papel y vamos estudiando juntos la palabra de nuestro Creador. Que Yahweh les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos corresponde estudiar la quinta clase de nuestra serie que estamos estudiando, que le hemos denominado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus la ley. Y estudiaremos entonces en este momento el estudio número 2 a la segunda ley que les mencioné en la introducción de nuestra serie que estamos estudiando. Bueno, ajín, ajayot y amigos, el fin de toda nuestra carrera es ganar toda lucha y obtener el premio. El premio es, amigos míos y amados que me escuchan, la resurrección. En el capítulo 15, verso 26 de Primera de Corintios y también el verso 56, Pablo dijo: el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en inmortales, nunca más morirán. Este es el triunfo que nosotros estamos esperando. Allí es cuando se da cumplimiento el verso 55 del capítulo 15 que estamos estudiando, que dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Esto también es lo que dijo en una ocasión nuestro Salvador. En Yohanan, es decir, en Juan capítulo 5, verso 25, nuestro Salvador dijo: de cierto os digo, la hora viene, y allí es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que escuchen vivirán. Aleluya. Baruchu al Shem Kadosh del Yon Shaddai, del Todopoderoso. Suena lindo, ¿verdad? Esto pues trasciende a victoria, a triunfo. Ahora aquí se presenta un asunto que tenemos que resolver. Yeshua dijo que los que escuchen su voz resucitarán, ¿verdad? Pero su voz es hebrea. Amigos míos, su voz, su fonética de nuestro Salvador es hebrea, porque él fue un hebreo. Pero hay algo más. Quiere decir que si no escuchaste la voz del Hijo de Yahweh, no serás resucitado. Esto indica que toda persona que murió haciendo su propia voluntad, no la del Creador, no importa qué tan religioso haya sido o a cuál iglesia haya pertenecido, si murió apartado de la Torá, es decir, de la ley, quiere decir que no pudo durante toda su vida vencer a la ley del pecado. Esta ley es la que le estamos estudiando en este estudio número 2. Por lo tanto, al morir, se fue cargando, arrastrando una maldición. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Creador. En Deuteronomios, es decir, en Devarim 27:26, dice de la siguiente manera: maldito todo aquel que no confirmara las palabras de esta ley, es decir, de la Torá, para guardarlo y ponerlo por obra. Amigos míos, este es un mandamiento del Elohim de los hebreos. Guardar la ley, guardar la Torá, es para obtener bendiciones de parte de nuestro Creador, para uno mismo y para su familia. No guardarla, desobedecer, quebrantarla, es para atraer maldición. Les explicaré el significado de la palabra confirmar, porque el texto comienza diciendo: maldito todo aquel que no confirmara las palabras de esta Torá, es decir, de la ley. Según la enciclopedia, confirmar, amigos míos, es añadir valor a un documento que fue escrito anterior, es decir, en otro tiempo.
Esto quiere decir que las generaciones de todas las edades, de todos los tiempos, posteriores a los hebreos que recibieron la Torá en el monte Sinaí, tendrían que reconocer y darle un valor especial a la Torá de Yahweh, es decir, a la ley, y ponerlo por obra. Esta es la voluntad inquebrantable de nuestro Creador. Pregunto, ¿esto ha ocurrido? ¿Se está haciendo como nuestro Creador ordenó? No, amigos míos. El mundo religioso, con todas sus iglesias, está haciendo todo lo contrario. Hundidos y aferrados en un evangelio romano sin Torá, con un salvador gentil romano, opositor, transgresor de la Torá. Tú me preguntarás por qué dije opositor a la Torá. Bueno, para responder esto, hacemos un interludio, es decir, un paréntesis. Después volveremos al tema. Veamos lo que dijo este Jesús católico romano de cristianos evangélicos. No se vayan a enojar, yo les estoy diciendo lo correcto. En Mateo capítulo 5 versos 40 dice lo siguiente: al que quiera ponerte en pleito y quiera quitarte la túnica, déjala también la capa. Es decir, entrégale también tu capa. Esto dice la Reina Valera de 1960. Y ahora le doy lectura en otra versión de traducción más comprensible, de lengua actual. Escúchelo usted. Al que quiera quitarte tu camisa, entrégale también tu saco. Es lo que dice la lengua moderna, la lengua actual. Este acto, amigos míos, es atacar a una persona o entrar a una propiedad con intención de robarla. El promotor de este acto tiene que afrontar cargo por asalto a su víctima y violación al mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la respuesta, amigos míos. Por eso te dije que el Jesús romano es opositor a los mandamientos de la ley de Yahweh. Pregunto, ¿es correcto? ¿Está bien? ¿Es correcto que te digan déjate robar, no pongas resistencia, si te van a robar una cosa, tú entrégalo todo lo que tienes, que el ladrón se la lleve? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que no, amigos míos. Yo sé que nadie está dispuesto a perder, nadie, te lo aseguro, que no estás dispuesto a perder. Pero ahora vamos a la palabra, vamos a la Torá de nuestro Creador para ver este asunto. O en todo caso, para que usted pueda hacerlo una comparación. En Shemot, es decir, en Éxodo capítulo 20, verso 15, dice de la siguiente manera: el mandamiento dice, no robarás. Fíjese, el Padre que nos creó dice en su ley, no robarás. Escuche esto. El Jesús romano dice, yo les digo, ustedes no se metan en pleito con nadie. Si viene un ladrón a quitarte tu túnica, dale también tu capa. En otras palabras, si viene el ladrón a robarte, no te hagas problemas, hombre. No te hagas problemas. Ustedes no pongan resistencia, entreguen lo que se lo lleve todo. Pregunto, ¿estas palabras son de un juez justo? ¿O de alguien que está a favor de los ladrones? En todo caso, a ustedes les corresponde juzgar, amigos míos, amigos oyentes. A usted, amigo evangélico, amigo protestante, amigo pentecostal, le digo lo siguiente. Usted, como un cristiano fiel seguidor de este Cristo romano, si un ladrón viene a tu casa y te dice, bueno, tu Jesús dijo que no pongas resistencia, hoy he venido a quitarte tus bienes, y tú, en obediencia a tu Jesucristo, me tienes que entregar todo lo que yo quiera llevar. ¿Estarás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estarás apto a dejar que el ladrón se lleve tus bienes? ¿Te cruzarás de brazos y le dirás, lleva todo lo que puedas? Amigo, te aseguro que no lo harás. No lo vas a hacer, por más que seas fiel a este Cristo romano. Vamos a la palabra, vamos a la Torá de nuestro Creador para ver algo más respecto a este tema de los ladrones. En Éxodo capítulo 22, es decir, en Shemot capítulo 22, versos 2 al 3, dice de la siguiente manera:
Si un ladrón es sorprendido en acto de robo y es golpeado, no es asesinato. Esto quiere decir que ninguna persona estará de acuerdo a dejarse robar. La persona hará todo lo posible por impedir que el ladrón se lleve sus cosas, aunque sea peleando con el enemigo, de repente hiriéndolo. Y ahora el Creador en este pasaje no dice por ningún lado, bueno, no lo hagas daño, lo necesita, déjense robar, déjalo que se le lleve. No dice por ningún lado. En el verso 1 de este capítulo dice, si un hombre roba un buey o una oveja para venderla, pagará 5 bueyes y 4 ovejas por una. Luego la parte B del verso 3 dice que si no tuviere dinero para pagar, entonces el ladrón será vendido. De esa manera pagará el daño que hizo. Nuestro Creador en su Torá sentencia y es claro en cuanto al castigo de los ladrones. Pero qué sorpresa, amigos. Fíjese lo que dice el Jesús romano. Déjalo que el ladrón se le lleve todo. No te hagas problemas. Bueno, ya vimos y hablamos del Jesús romano y ahora hablemos del auténtico, del verdadero Salvador de Israel. Me refiero al joven rabino judío llamado Yeshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh. En Yohanan, es decir, en Juan 14, verso 10, dice, «Tú no me crees que yo estoy unido con el Padre, y el Padre unido conmigo. Lo que les estoy diciendo no lo digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí está haciendo su propia obra». Y ahora, resolvamos este pasaje. El Mashiach dice que él no hablaba por su propia cuenta, sino que su Padre, que estuvo dentro de él, era el que hablaba. Por este pasuk sabemos que el Mashiach nunca pudo decir, déjense robar, porque él no era el que hablaba, sino su Padre. Y el Padre dice en sus mandamientos de su ley, no robarás. Caso contrario, estaría en una completa contradicción entre sí mismo. Sigamos viendo más palabra del Mashiach. En Yohanan, es decir, en Juan, capítulo 7, verso 16, dice, Yeshua les dijo una respuesta, mis enseñanzas no son mías, sino del que me envió. Es decir, la doctrina que yo les enseño no es mía, sino del que me envió. Pensemos por un momento en esta respuesta. El Mashiach dice que lo que él hablaba y enseñaba no era de su propia cuenta, sino del Padre. Qué raro que el Padre a las generaciones antiguas les haya dicho en su ley, no robarás. Esto quiere decir que los ladrones deben ser erradicados. Y después de un largo tiempo, por medio de su Hijo, cambió de parecer. Esto sí que no es nada normal. En lugar de poner mano dura, como que estuviera favoreciendo al asaltante. En este contexto, como que viéramos a un creador que no sabe lo que hace, que se contradice a sí mismo. Pero esto no es así, amigos míos. Para salir, veamos lo que dice el Padre en su palabra. En Teilín, es decir, en Salmos 89, verso 34, dijo nuestro Padre, no olvidaré mi pacto, ni anularé lo que mis labios lo han hablado. Esto quiere decir que no hay una contradicción en la palabra del Padre. Él dijo, no robarás, y eso no está anulado, ni tampoco él cambió de parecer en el transcurso del tiempo. Pero decir déjense robar, eso sería añadir algo negativo a la palabra. Y eso está tan prohibido. En la Torá encontramos en Deuteronomios capítulo 12, verso 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a la palabra, a ello, ni de ello quitarás absolutamente nada. O sea, a la palabra no se podía, a la Torá no se puede añadir ni quitar absolutamente nada. Y de esto también habló el Talmidín Yanán en Apocalipsis. Este mandato estuvo escrito años antes del nacimiento del Mashiach.
Y nuestro Mashiach, nuestro Salvador, por supuesto que no añadió absolutamente nada a la doctrina del Padre. Por esa razón él dijo a los Perushim que él tenía mandamientos del Padre en cuanto a lo que tenía que decir y enseñar. También él dijo que había venido para cumplir la Torá, no para añadir absolutamente nada. Matías capítulo 5 versos 17 al 18. Bueno, sigamos viendo más palabras del Mashiach. En Yohanan, es decir, en Juan capítulo 12 verso 49, dice de la siguiente manera: porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ha dado mandamiento de lo que debo de hablar. En este pasuk, nuevamente el Mashiach está diciendo que él no hablaba por su propia cuenta, sino que tenía mandamientos del Padre sobre qué debería de hablar y enseñar. ¿Y usted cree que el Padre ordenaría a su hijo que diga déjense robar? El Padre dice no robarás. Le doy lectura el verso 50 y usted escuche. Y yo sé que los mandamientos del Padre son vida perpetua. ¿Y cómo pues los cristianos evangélicos, los pentecostales dicen, no, la ley mata, la mucha letra mata, esa ley no salva a nadie, esa ley condena? ¿Cómo pueden decir eso? El mismo Mashiach está diciendo que los mandamientos del Padre son para vida perpetua. La seguiré leyendo el pasuk. Así que lo que yo digo, esto dice el Mashiach, es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que yo diga. ¿Y usted cree que el Padre le ordenó a su hijo que diga déjense robar? ¿Dejen que el ladrón se lleve todo? Esto sería la orden de un padre injusto. Esto sería la orden de un padre injusto. Pero para su sorpresa, amigo, la daré lectura del Salmo, es decir, Teilín, capítulo 7, versos 11, y usted escúchelo, lo que es Yahweh. Dice el pasuk, Yahweh es juez justo. Elohim está enojado contra el malo todos los días. ¿Se da cuenta usted que Yahweh es un Padre justo? Él nunca va a estar de acuerdo para que te roben. Él nunca va a decir, no, déjate robar, entrégalo todo, pobrecito, el ladrón lo necesita. Tú sigue trabajando para que deas al que lo necesita. En Salmos capítulo 11, verso 7 dice, porque Yahweh es justo. ¿Se da cuenta? Y hay multitud de pasajes que hablan que Yahweh es justo, no injusto. Y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Es decir, el que ama a su prójimo como a él mismo, es el que verá el rostro. Y si ama a su prójimo como a él mismo, pues no le va a quitar sus bienes, no le va a robar. Por estos pasajes sabemos que el Mashiach nunca dijo algo que contradiga a la doctrina del Padre, es decir, a los mandamientos del Padre, a las enseñanzas del Padre. Veamos otro pasaje en las Escrituras sobre este caso que estamos viendo. En Proverbios capítulo 29, verso 24, el cómplice de un ladrón odia a su propia nefesh, es decir, a su alma. De la alma no te puedo explicar aquí por motivo del tiempo, lo haré en otra ocasión. Y oye la imprecaución y no dice nada. Amigo mío, amigos, saber que alguien te va a robar, escuchar que los ladrones se premeditan para robar y no decir nada, es complicidad. Tenemos que denunciar, amigos. Tenemos que denunciar. Denunciar es un derecho. Si escuchas que a tu prójimo, a tu vecino lo van a robar, tú tienes que denunciar. No tienes que quedarte callado para que no seas cómplices. Por tanto, es pecado. Cuanto más decirte, déjate robar. Ya vimos la diferencia entre el Jesús romano, el impostor, y el auténtico judío hebreo Yahshua Mashiach. El romano es opositor, transgresor de la Torá de Yahweh, mientras que el judío es obediente, fiel, cumplidor de la Torá de Yahweh su Padre. Después que hicimos este interludio, volvamos a nuestro tema. Nos quedamos en donde dijimos que el mundo religioso con sus iglesias cristianas están haciendo todo lo contrario a lo ordenado por nuestro Creador.
La volveré a dar lectura el pasaje para que usted se dé cuenta. En Deuteronomios capítulo 27, verso 26 dice: maldito todo aquel que no confirmara la palabra de esta Torá, para ponerlo por obra. Entonces, requisito indispensable para la resurrección es la observancia de la ley, es decir, de la Torá. Pero como verás, todas las religiones no guardan Torá, sino siguen un evangelio católico romano con un salvador romano que no les exige a sus seguidores el cumplimiento de la ley del Creador. Por lo tanto, están bajo maldición. Al morir, no podrán escuchar la voz del Hijo de Yahweh cuando venga a establecer su reino en la tierra. Para mayor comprensión, veamos lo que dijo el Salvador sobre este asunto. En Yohanan capítulo, es decir, en Juan capítulo 6, versos 43 al 45 dice: Yeshua les respondió: dejen de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí a no ser que le traiga el Padre que me envió. Pregunto, ¿puede venir una persona por su propia cuenta? No, amigo. Solo los que el Padre los envía a Yeshua, su Hijo, son los que vienen. Por eso que a Yeshua Mashiach no lo van a poder recibir cualquier persona. Si una persona es llamado por el Padre para enviarlo a Yeshua Mashiach, su Hijo, y no quiere hacerlo, es por rebeldía, es porque es un malcriado, un rebelde, porque resiste a la voz del Padre. Y el pasuk sigue diciendo: yo le resucitaré en el último día. ¿Se da cuenta que el Mashiach está prometiendo que los que el Padre lo envía a él, ellos son los que van a ser resucitados? El texto sigue diciendo: está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Yahweh, y todos los que escuchen al Padre y aprendan del Padre, vienen a mí. Número 1. ¿Puede cualquier persona venir al Mashiach? No, amigos míos. Solamente los que son enseñados por el Padre son los que vienen al Mashiach. Con razón, pues usted no viene al Mashiach, usted está siguiendo a otro, a un Jesús romano. Número 2. ¿Cómo puede una persona ser enseñado por el Padre? El Mashiach dice: solo los que son enseñados por el Padre son los que van al Mashiach. Usted, si no es enseñado por el Padre, es enseñado por los apologistas católicos romanos, por los padres de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo puede venir al Mashiach? Usted tiene que ir al Jesús romano, pues. Amigos, el Padre nos enseña a través del Ruach, la Torá, es decir, su ley. El Mashiach dice que estos son los que resucitarán en el último día, que Él los va a resucitar en el último día. Si usted no es instruido por la Torá, es por demás que piense que resucitará, mucho menos que se vaya al cielo, como le han engañado. Usted tiene que vencer la ley del pecado observando la Torá. Solo si no, cuando muere, te vas llevando, arrastrando una maldición. Luego le leeré el verso 56-57 de 1 de Corintios 15. Escúchelo, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado se deriva de la ley. Verso 57. Pero toda rabá, es decir, gracias, doy a Yahweh que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amigos míos, no todo lo que se encuentra en la Biblia es para uno, sino que ya tiene su destinatario. En este caso, los que serán resucitados son los que toda su vida vivieron haciendo la voluntad del Creador, es decir, guardando la Torá. Los demás seguirán siendo polvo en el cementerio hasta después de 1000 años, cuando resuciten para comparecer ante el trono blanco para recibir la sentencia por sus pecados que cometieron y por la maldición que arrastraron. Bueno, bendito sea nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre que nos creó. Nosotros terminamos nuestra batalla cuando morimos y ganamos cuando resucitamos, para nunca más morir. Aleluya, aleluya. Bueno, hasta aquí, amados míos, ya he terminado el estudio, el tiempo facultado para este estudio ya se me agotó. Mediante Yahweh volveré el día de mañana. Hemos terminado el estudio a la ley del pecado. Luego, mañana
les introduciré a la tercera ley de la lista que les presenté en la introducción de esta serie, y nos corresponderá estudiar la ley de la muerte y del pecado. Bendito sea nuestro Creador. Entonces, mañana las introduzco a la tercera ley de la lista que les presenté en la introducción de esta serie. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que reflexionen y nos volvamos a encontrar mediante nuestro Yeshua Mashiach el día de mañana. Aleluya. Shalom, shalom. Brajot para el Elohim de los hebreos, para nuestro Creador. Para ustedes también, amados míos, en el nombre de Yeshua Mashiach, les hago llegar mis saludos y doy toda honra al Creador por permitirme reanudarme en las clases que estamos estudiando. En este momento voy a hacerte que el Creador me dé el Ruach HaKodesh para poder llegar a ustedes con este estudio que me corresponde en este día. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar bag Nikolamin, benotan lanu et toratot todar balija, Shem Yeshua HaMashiach.